Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar de algo tan de actualidad como es el volcán de La Palma, ¿no? Y es que el lugar donde habitamos, nuestra querida Tierra, es un planeta muy vivo. Dentro de ella pues, se dan multitud de procesos geológicos que dan lugar a impresionantes paisajes y formaciones. Pero sin duda el mejor ejemplo de que la Tierra tiene una intensa actividad propia son los volcanes. Fenómenos geológicos tan espectaculares como a la vez peligrosos, ¿no? Cuando sobre todo el volcán se encuentra cerca de una población. En nuestro país, tan rico y diverso desde un punto de vista geológico, la máxima expresión volcánica las tenemos en nuestras queridas Islas Canarias, ¿no? Y aunque llevamos varias décadas sin ser testigos de una erupción importante, el volcán de Cumbre Vieja de La Palma pues, ha copado toda la actualidad, ¿no? Tanto por la espectacularidad de las imágenes que estamos viendo desde hace ya más de un mes, como por los daños también ocasionados a toda la zona, ¿no? Además del evidente riesgo volcánico, también existe un importante componente de riesgos laborales que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo para todos aquellos profesionales que están trabajando allí a pie del volcán, ¿no? Como pueden ser pues, científicos, investigadores, periodistas, policía, guardia civil, protección civil, etcétera, ¿no? Y un poco de todo esto vamos a hablar en este webinar. Soy Carlos Maya, ingeniero geólogo y consultor de prevención en Fraternidad Prespa. Y hoy también tenemos la suerte de que nos va a acompañar una persona que ha estado al pie del volcán pues, hasta hace unas horas. Es decir, porque ayer a estas horas estaba trabajando allí al pie del volcán. Él es Julio López Gutiérrez, geólogo del IGME, el Instituto Geológico y Minero de España. Y como digo, nos va a contar cosas muy interesantes. Buenos días, Julio. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, mientras comparto la presentación que he preparado, aprovecho para comentaros que vamos a pedir que mantengáis los micros cerrados para que no se ocurra ningún tipo de ruido externo. Tenemos el chat abierto para comentar todo aquello que estiméis oportuno o, bueno, si hay algún tipo de pregunta la podéis canalizar a través del chat y luego ya posteriormente, al final del webinar, pues tanto Julio como yo las responderemos. Y también informaros de que este webinar lo estamos grabando para posteriormente difundirlo a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Voy a compartir la presentación. La tengo por aquí. Está aquí, perfecto. Bueno, pues qué bonita es la Tierra, ¿no? Vista así desde el cosmos, qué suerte tenemos de vivir en ella, ¿no? En un planeta tan bonito, ¿no? Qué suerte tuvo Neil Armstrong cuando pisó la Luna, ¿no? Y vio una imagen parecida a esta, ¿no? O qué suerte tienen los astronautas de la Estación Internacional cuando cada mañana, ¿no? Madrugan con estas vistas, ¿no? Sin embargo, esta vista tan idílica, ¿no? Tan pacífica de la Tierra, parece de fuera, ¿no? Tan calma, ¿no? Pues realmente en su interior es todo lo contrario. Esconde una auténtica bomba de relojería. Una bomba de relojería que al final da lugar a procesos geológicos y paisajes espectaculares que tenemos la suerte de disfrutar aquí en la Tierra. No todos los planetas tienen este grado de actividad. Hay planetas que son muy inertes desde el punto de vista geológico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la suerte de contemplar paisajes como este, ¿no? El Cañón del Colorado. Y sin irnos tan lejos, salvando de distancias, tenemos también algo muy parecido en las hoces del río Duratón en Segovia, ¿no? O paisajes como puede ser también este, el de las médulas en León. O, por ejemplo, formas que parece que están en equilibrio, como ahí, ¿no? Esto es muy cerca de aquí de Madrid, la Sierra de la Pedriza. Parece que alguien ha puesto esas piedras ahí a propósito, ¿no? Haciendo equilibrio. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Todo es debido a un proceso geológico y fruto de la erosión, ¿no? O pliegues geológicos, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Parece mentira que al final las fuerzas tectónicas puedan llegar a doblar los estratos sedimentarios de esta forma, ¿no? Esto es muy común, si os fijáis alguna vez, muchas veces cuando vamos circulando por carretera y vemos los taludes de la carretera cortados, muchas veces nos permite ver cortes como estos, ¿no? de pliegues geológicos. O cuevas kársticas como las cuevas del Drac o las cuevas del Águila en Ávila, ¿no? Es decir, formaciones realmente espectaculares. Y a lo mejor a escala no tan macro, pues que vamos a decir de los minerales, ¿no? Tan bonitos como puede ser este cuarzo amatista, ¿no? Pero si hay un ejemplo evidente y claro de la actividad de nuestra Tierra, de la actividad geológica de la Tierra, son los volcanes, ¿vale? Y concretamente, pues el volcán de La Palma, que ahora mismo, como digo, está ocupando toda la actualidad.
Y es que si hiciéramos una radiografía a la Tierra por dentro, ¿vale? Pues nos encontraríamos con algo parecido a esto. Esta es un poco la estructura interna de la Tierra según los modelos más establecidos, ¿vale? Nadie, por supuesto, nadie lo sabe con certeza, porque nadie ha viajado al centro de la Tierra, que nadie ha sido Julio Verne para viajar al centro de la Tierra. Tened en cuenta que el radio de la Tierra son unos 6.000 kilómetros y el pozo más profundo ha llegado a 12, que es un récord, ¿vale? Un poco también tengáis la dimensión de hasta dónde puede llegar el ser humano y realmente la dimensión de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, según este modelo, para explicar el fenómeno del volcanismo, se divide en una corteza más superficial, ¿vale? Que en los continentes tiene entre 20 y 70 kilómetros de profundidad, mientras que en los océanos es más delgada, es en torno a 10 kilómetros más o menos de media. Bajo esta corteza, que digamos la piel más fina de fuera, está lo que se llama el manto, que es sólido, pero tiene cierta ductilidad, es decir, no es completamente rígido, sino que sería algo así, hablando pues un poco de forma llana, como plastilina un poco dura, ¿vale? Y luego en el centro de la Tierra tendríamos el núcleo, que es la zona más densa de la Tierra y fundamentalmente está formado por níquel y hierro, y que, bueno, entre otras cosas, es el causable de que haya magnetismo en la Tierra, ¿vale? Pero claro, para entender cómo funciona un volcán, por qué tiene esa actividad tan explosiva y, bueno, en definitiva, por qué tenemos situados en diversas zonas de la Tierra los volcanes, no sería posible explicarlo sin hacer referencia a la teoría de la deriva de los continentes, ¿vale? Que inicialmente, en 1912, hacía más de un siglo, propuso Alfred Wegener, que era un meteorólogo, y que, bueno, en función o viendo, observando una serie de características similares que había entre diversos continentes, planteó que inicialmente, hace en torno a 200 millones de años, todos los continentes formaban un único continente, que se llamaba Pangea, ¿vale? Y a partir de un determinado momento, ese continente se empieza a fracturar y comienza a separarse o a dividirse esa corteza superficial en placas, lo que se llaman las placas tectónicas, ¿vale? Es como si la Tierra fuese un puzzle de piezas, ¿vale? Pero es un puzzle que no está bien venido, es decir, no todas las piezas encajan bien. Y esto quiere decir que muchas placas chocan entre ellas y es ahí donde se producen la mayor parte de los fenómenos volcánicos y geológicos. Es decir, se puede decir aquí de la línea negra, donde divides diferentes placas tectónicas, suceden cosas interesantes desde un punto de vista geológico. Digamos que hay jarana, es decir, ahí donde hay un límite de placa pasan cosas, ¿vale? Por eso, en España, por ejemplo, la mayor sismicidad se da en la zona de Murcia, Granada, precisamente porque está muy cercana al borde de placa, ¿no? O Japón, hay tantos terremotos porque, bueno, se encuentra al borde también de un otro límite de placa, ¿no? O, por ejemplo, en la famosa falla de San Andrés de Estados Unidos, pues igual, se encuentra en el límite entre la placa pacífica y norteamericana. Toda esta teoría de tectónica de placas que explica este proceso es realmente la explicación de cómo se forman los volcanes, ¿vale? Y cómo se forman los volcanes. Si ya lo llevamos un poco más traído a nuestras Islas Canarias, así se pasa la diapositiva, ahí, vale. Tenemos voy a señalar, tenemos una dorsal oceánica, se llama, que es esta de aquí, ¿vale? Que separa, digamos, lo que sea, pues, Europa y África del resto de América, ¿vale? En esta dorsal oceánica lo que ocurre es lo que se muestra en este gráfico, es decir, hay puntos de magma que extruyen, que rompen la corteza oceánica y emiten magma del interior. Esto lo que hace a su vez es desplazar la corteza oceánica hacia ambos lados. Es decir, la propia fuerza del magma lo que hace es desplazar a ambos lados la corteza oceánica. De tal forma que, como curiosidad simplemente, tanto Europa como Estados Unidos, América, cada año se separan más.
alrededor de unos 2 centímetros al año, ¿vale? Precisamente por eso, porque a través de aquí se extruye el magma y lo que hace es empujar por un lado hacia la derecha, hacia el este y hacia el oeste, ¿vale? ¿Por qué hablar sobre esto? Porque al final la explicación que está un poco más, aunque hay diferentes modelos, la explicación que está más consolidada en cómo se formaron las Islas Canarias es lo que se llama como un hotspot, ¿vale? Que es lo que se llama un punto caliente. ¿Qué dice esta teoría de cómo se forman las Islas Canarias? Pues bueno, dice que existe un punto caliente que viene aquí, lo que llama aquí pluma, ¿vale? Que es simplemente una extrusión de magma, es decir, el magma debajo del manto tiene una serie de corrientes de convección que en el momento que encuentran algún tipo de grieta en la corteza, extruyen hacia el exterior, ¿vale? En el momento en el que extruyen es cuando se empiezan a formar los volcanes, ¿vale? Y en el caso concreto de las Islas Canarias, vemos cosas curiosas. Es decir, si nos fijamos en el gráfico este aquí de abajo a la derecha, vemos que las islas de mayor antigüedad son las que están situadas más hacia el este. Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, y que las más recientes, las más jóvenes en formarse, curiosamente son las que están más al oeste. Pues precisamente La Palma, El Hierro, La Gomera, ¿vale? Y también casualmente, o no tan casualmente, son las que tienen mayor actividad volcánica. ¿Qué quiere decir esto? Pues al fin y al cabo lo que quiere decir es que el hotspot, como se llama, el punto caliente, es como si fuera una cinta transportadora. Es decir, tenemos un penacho de magma y sobre él se desplaza la corteza oceánica, ¿vale? Y entonces va formando, a medida que se desplaza hacia la derecha, va formando las diferentes islas, ¿vale? Este es un poco el modelo que se puede decir, aunque hay diversos modelos y a veces lo cuestionan, es el modelo que se considera que está más aceptado de cómo se formaron las Islas Canarias. Por eso tampoco nos debe extrañar mucho que La Palma, que precisamente se sitúa más al oeste y que es una de las que más recientemente se ha formado, sea una de las que más, históricamente, más soluciones ha tenido. ¿De acuerdo? Aquí se quiere hacer un pequeño inciso en cuanto al tiempo geológico, ¿vale? Porque es un tiempo, es una dimensión que se nos escapa. Es decir, es tal la dimensión de tiempo geológico que cuesta entender, ¿no? La edad de la Tierra se calcula que tiene más o menos unos 4.600 millones de años. O sea, pensarlo bien. No son 4.600 años, sino son 4.600 millones de años. Es una dimensión que prácticamente no puedes comparar con nada, ¿no? La aparición del Homo sapiens se calcula que fue más o menos hace 300.000 años. También una burrada de tiempo, pero relativamente reciente comparado con la edad de la Tierra. Gráficamente lo quiero representar con esa barra que aparece ahí, ¿no? Si toda esa barra fuese el tiempo geológico desde el inicio de la Tierra hasta nuestros días, lo que el ser humano ha estado sobre ella es esa barrita minúscula, que no sé si llegáis a apreciarla, que es naranja, pues esa sería lo que hemos estado en la Tierra. Es decir, que nosotros, el ser humano moderno actual, con todos nuestros avances tecnológicos, con nuestro Big Data, con nuestros robots, para la historia de la Tierra somos una mera anécdota. Es decir, no somos más que una anécdota. ¿Qué quiere decir también esto? Que al final, antes que nosotros, o antes de estar aquí en la Tierra, el ser humano, han ocurrido muchas cosas a lo largo de la Tierra, ¿vale? Con lo cual eso también nos debe dar una cierta perspectiva para entender los procesos geológicos y que a lo mejor nos parece mucho tiempo que el volcán de La Palma lleve 1 mes y medio erupcionando, pero que en tiempo geológico pues no es tanto, más bien todo lo contrario, ¿vale? Haciendo un símil, sería como que nosotros, si nos ponemos a ver la película de Titanic, nosotros, el ser humano, hemos visto este fotograma de la película, pero no conocemos nada más. Es decir, no sabemos ni cómo empieza, lo sabemos ya por investigaciones científicas y demás, pero no hemos sido testigos de ello, ¿no? Solamente estamos viendo este fotograma. Ni sabemos cómo empezó la película, tenemos indicios, sabemos muchas cosas, pero no hemos sido testigos de ello. Ni tampoco, por supuesto, sabemos si al final el barco se va a acabar hundiendo, ni cómo va a terminar la película, ¿no? Son todo pues, a base de investigaciones, ¿vale? Y bueno, ¿cómo es un volcán? Pues un volcán básicamente es muy parecido a la imagen que tenéis aquí aquí a la izquierda, ¿vale? Está compuesto fundamentalmente por una cámara magmática, que es donde se almacena el magma que proviene del manto, del interior de la Tierra, y ese magma, que se encuentra, por supuesto, a muchísima temperatura y a muchísima presión,
Cuando llega una presión tal que ya es imposible soportar, pues al final el magma intenta extruir por aquellos caminos que le son más fáciles. Similar, como pongo el ejemplo, ¿no? Similar a cuando descorchas una botella de champán. Al final, una botella de champán no deja de ser un líquido gaseoso que está a presión y en cuanto le quitas el tapón y le facilita la vía de escape, pues el líquido extruye, ¿no? Pues algo parecido es un volcán. Cuando la cámara magmática alcanza una presión elevada es cuando se produce la erupción. La erupción, que lo normal es que se produzca por el cráter principal, ¿vale? O, como también hemos visto en el volcán de Cumbre Vieja, que aparezcan diferentes bocas. Precisamente por eso, porque al final el magma tiende a extruir por aquellos caminos que le son más fáciles. Con lo cual, si encuentra una grieta, encuentra un camino que le sea más fácil salir más allá que por el cráter principal, lo va a hacer, ¿vale? Esa ha sido un poco la explicación. Obviamente, cuanto más gas acumula la capa magmática, más explosividad va a haber, con lo cual más peligroso va a ser el volcán, ¿vale? En cierta forma se puede decir que es mejor que un volcán vaya erupcionando poco a poco, es decir, que libere energía, libere presión poco a poco, que no acumule mucha y la suelte toda de golpe, ¿de acuerdo? Y bueno, en cuanto a los diferentes tipos de volcanes, hay todos estos, el hawaiano, stromboliano, vulcaniano, vesuviano, pliniano y peleano. Todos al final toman nombres pues, de la zona donde se encuentra un volcán, el volcán que lleva el nombre de este. Por ejemplo, hawaiano pues, lo llevan en honor, digamos, a los volcanes de Hawái. Y al final, ¿qué se diferencia estos volcanes o cómo se diferencian los tipos de volcanes? Pues fundamentalmente una clasificación o esta clasificación se diferencia por el grado de explosividad. De menor a mayor explosividad, el de menor sería el hawaiano y el de mayor explosividad sería el peleano, ¿vale? ¿De qué depende que un volcán sea más explosivo o menos explosivo? Pues principalmente de dos factores. Uno, de la presión de la cámara magmática, es decir, mayor presión que haya en la cámara magmática en el interior, más explosivo puede llegar a ser. Y también otro factor fundamental, que es la viscosidad del magma. Es decir, cuanto más viscoso sea el magma, menos fluido, más gases va a retener y con lo cual más explosivo va a ser, ¿vale? La viscosidad del magma está sobre todo asociado al contenido en sílice. Es decir, aquellos magmas que tienen más sílice en su interior se consideran más viscosos, fluyen con mayor dificultad y con lo cual también hacen de tapón en el cráter. Es decir, cuando un magma es muy viscoso, tapona el cráter y lo que hace es que al final la presión, los gases acumulen y sean mucho más explosivos. En el caso del volcán de La Palma, se considera, el de Cumbre Vieja, se considera que es de tipo estromboliano. Aunque ha pasado por diferentes fases, más explosivas, más eruptivas, en el que ha expulsado más lava, se encaja más bien dentro de lo que es el tipo de volcán estromboliano, ¿vale? Luego ya después, más adelante, Julio nos comentará más en detalle las características particulares del volcán. Y bueno, ¿nos debe sorprender que se haya producido esta erupción en La Palma? Pues la verdad es que no. Es decir, viendo las soluciones históricas, vemos que se han producido la mayoría en el volcán de La Palma, como veis aquí en el gráfico de la izquierda. Y eso teniendo en cuenta lo que decía antes, que tenemos un fotograma, es decir, tenemos registro, pues fijaros, como a lo sumo de hace 600 años, que eso en tiempo geológico no es prácticamente nada. Si tuviésemos mayor registro previo a, pues seguramente tendríamos más información y viéramos que hay más erupciones. Con lo cual no debe sorprender que La Palma se haya producido erupción, primero, porque el origen es volcánico, segundo, porque es una de las islas más jóvenes, con lo cual una de las más activas volcánicamente, y tercero, porque si vemos aquí en el gráfico de la derecha, las erupciones anteriores han ocurrido también prácticamente en la misma zona en la que se ha producido la actualidad, ¿vale? Con lo cual, aunque es muy espectacular las imágenes y demás, y llama la atención pues, por toda la actualidad que despierta el volcán, no debería, en principio, llamarnos mucho la atención de que esta erupción se haya producido en La Palma. Aquí tenemos una imagen de las diferentes coladas que se ha producido, ¿vale? Para que también tengamos una visión un poco más general de por dónde ha discurrido la lava. Aquí, digamos, pues una foto más a mayor escala para que tengamos la visión, ¿no? Y aquí un poco más con más de zoom, sabiendo pues todos los daños que ha ocasionado la lava
con todo aquello que se ha encontrado, ¿no? Todos estos municipios que hay por el medio, pues bueno, ya sabéis cómo han quedado, ¿no? Al final la lava tiende a discurrir por aquellos lugares donde más fácil es discurrir, es decir, por los lugares de menor pendiente, como pueden ser pues cauces de ríos, vaguadas o, bueno, en general zonas donde la pendiente sea menor, ¿no? Pasa un poco como el agua, cuando hay una inundación. Al final el agua tiende a ir por donde más fácil le es fluir, ¿no? Una característica particular que aquí complica mucho, afecta de más, ¿no? Con respecto a lo que es una inundación. Cuando hay una inundación, al fin y al cabo el agua discurre por un cauce y bueno, cuando el fenómeno sucede, el cauce vuelve a quedar limpio y no hay nada que lo tapone, ¿no? En el caso de la lava, cuando discurre por un cauce, se empieza a solidificar, empieza a taponar el cauce y para las siguientes erupciones, las siguientes colas de lava ya no pueden discurrir por ese camino lógico, sino que al final toman caminos diferentes, ¿no? A lo mejor incluso los que menos se puede llegar a pensar, ¿no? Y de ahí también que sea un poco difícil controlar o planificar por dónde puede discurrir una colada de lava, ¿no? Entonces, bueno, llevándolo ya un poco a lo que es el ámbito de la prevención, para todos aquellos profesionales que han estado allí desplazados, pues evidentemente el volcán ha tenido una serie de riesgos, aparte del volcánico y de bueno, todos los daños que ha ocasionado, por fortuna, ninguna víctima personal, pero sí muchos daños materiales, pero una serie de riesgos a todos los profesionales que están allí desplazados que hay que tener en cuenta, ¿no? El primero sería el más evidente, ¿no? La exposición a las altas temperaturas o quemaduras, ¿vale? En la foto superior izquierda, en esta de aquí, vemos a técnicos del UME, de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, pues como veis ahí, ¿no? Correctamente equipados con equipos de protección frente a altas temperaturas, guantes, botas y demás. A la derecha igual, aquí son compañeros de Julio del IGME, cogiendo muestras a pie del volcán. Y abajo pues tenemos una situación que se dio sobre todo al principio de la erupción, que bueno, tenéis ahí pues a un reportero a escasos metros de la colada, pues sin ningún tipo de protección, ¿no? Había que plantearse si realmente era necesario que estuviera ahí, ¿no? Tan al pie de la noticia, ¿no? Entendemos que para un periodista es fundamental estar tan cerca de la noticia, pero bueno, a lo mejor la noticia tampoco aporta nada que se exponga el trabajador de esa forma, ¿no? Creo que en principio hay que seguir el principio de prevención, evitar el riesgo, ¿no? Por lo cual, si se puede evitar estar ahí tan cerca de la colada y además respirando gases tóxicos, pues mucho mejor, ¿no? Otro riesgo evidente y que también preocupa mucho allí en la isla es la exposición a sustancias y gases tóxicos, sobre todo la calidad del aire, ¿no? En dos vertientes. Por un lado, las cenizas volcánicas microscópicas, que al ser partículas muy finas, pueden desplazarse centenares de metros, incluso kilómetros del cráter del volcán, en función un poco también del viento y demás, con lo cual puede afectar a muchas áreas. Estas cenizas están compuestas por un mineral, sobre todo de silicio, es como vidrio, con lo cual, si se respira sin protección, puede pasar a los pulmones y eso pues al final puede ocasionar pues bronquitis, asma y sobre todo para aquellas personas que sufren algún tipo de dificultad respiratoria pues pueden empeorar su cuadro clínico. Eso en cuanto a las vías respiratorias, pero es que las cenizas también afectan también a los ojos. Al ser un material muy abrasivo, porque tienen sílice, pueden ocasionar aversión ocular o incluso conjuntivitis, ¿vale? Por eso vemos aquí abajo también este particularmente me ha dicho Julio. Yo no le reconocía, claro, imposible reconocerlo así. Me ha dicho Julio que era él, esta persona de aquí con el chaleco amarillo. Aquí vemos a los técnicos del IGME, a los científicos e investigadores, pues con las gafas herméticas, que son las adecuadas para evitar que la ceniza penetre en los ojos, y las mascarillas, que aquí es importante hacer un inciso. No vale tampoco cualquier tipo de mascarilla. Para las cenizas, las mínimas que hay que utilizar son las FFP2, incluso si puede ser FFP3 mejor. Y si hablamos de la otra variante, que es la exposición a gases tóxicos, como puede ser dióxido de azufre, ácido clorhídrico, arsénico, hay que utilizar un filtro especial para gases. Es decir, el de la mascarilla para partículas no vale frente a gases y viceversa, ¿vale? Con lo cual, lo más idóneo es incorporar una máscara, como tienen ahí en la foto los investigadores del IGME, que incorpore ambas, tanto para partículas como
como para gases. ¿De acuerdo? Otro riesgo también que no hay que subestimar es la proyección de fragmentos y partículas. Claro, en una fase muy explosiva del volcán, el volcán puede llegar a lanzar materiales muy pesados a varios metros de distancia. Con lo cual, si nos encontramos muy cerca del volcán y empieza de repente una fase explosiva, pues nos puede pillar y dar un golpe en la cabeza y demás. Por eso, casi todos los investigadores de sismia que ahora vemos en las fotos llevan también casco para evitar la caída de piroclastos, ¿no? Y otro riesgo también, a lo mejor no se tiene en cuenta, pero que, hay que valorar, es el de la seguridad vial. Claro, tener en cuenta que a raíz de la erupción, muchas vías que antes de la erupción eran consideradas como vías principales de comunicación en la isla, han quedado cortadas, con lo cual hay que tomar vías alternativas y que a veces están como aparece en la foto, ¿no? Es decir, cubiertas por ceniza, con lo cual imagina lo difícil que puede llegar a ser conducir bajo esas circunstancias, ¿no? También teniendo en cuenta condiciones de baja visibilidad por el humo y demás, ¿no? Todo esto hace que al final el riesgo de sufrir un accidente de tráfico, en este caso vial laboral, aumente muchísimo, ¿no? También hay que tener en cuenta, por supuesto, la ergonomía. No hay que olvidar que allí todos los que han estado desplazados han trabajado en una situación de emergencia, de contingencia, y han trabajado en una situación o en un lugar muy diferente al que es su lugar de trabajo habitual, ¿no? Al principio empezaron trabajando pues prácticamente, como veis ahí, en medio del volcán con una mesa y bueno, como buenamente se podía, ¿no? Luego ya posteriormente pues se instaló un campamento, pero bueno, que también no deja de ser algo muy diferente, ¿no? A lo que es un lugar de trabajo habitual y que siendo estrictos con el Real Decreto 486 del lugar de trabajo, pues muchas de las cosas no cumplirían, ¿no? Pero efectivamente es una situación de emergencia y bueno, se ha trabajado pues en contingencia, ¿no? Y también hay que tener en cuenta de cara a la ergonomía, pues por ejemplo, cómo los investigadores, las posturas forzadas que han debido tomar para tomar muestra de ceniza y continuar con sus labores de investigación. Al final es un cúmulo de cosas, de riesgos que hay que valorar, ¿vale? Todo esto sin olvidar otra serie de riesgos que también hay que tener en cuenta, que a lo mejor no son tan visibles, pero también deben ser considerados. Por ejemplo, factores psicosociales. Todo el personal que ahí se ha desplazado ha sufrido una enorme carga emocional de ver el daño que ha producido la colada, ¿no? En la zona o el elevado ritmo de trabajo al cual han estado expuestos, ¿no? Trabajando 12, 14 horas diarias. También el riesgo de caídas al mismo distinto nivel. Luego nos contará Julio que él mismo sufrió un accidente leve, pero un accidente por una caída al mismo nivel, ¿no? Se tropezó y, bueno, al final hay que tener en cuenta que se anda por terrenos escarpados, terrenos irregulares y que pueden llevar a lo que le pasa a Julio, ¿no? A sufrir un accidente. O también el estado estructural de los edificios, de cómo han quedado tras la multitud de terremotos que han sufrido. Lo dice el Real Decreto 486 tal cual, que el edificio en sí no debe generar, se debe tener, digamos, la garantía de que no debe generar riesgos añadidos a lo que es la propia actividad del trabajo, es decir, debe tener una seguridad estructural. Claro, con la cantidad de terremotos que ha habido en La Palma, habrá que ver hasta qué punto han quedado afectados los edificios, los centros de trabajo, en la cual los trabajadores van a continuar desarrollando su trabajo. Y luego también la contaminación de suelos y sobre todo acuíferos. Toda esta nube tóxica, estos gases tóxicos que emite el volcán, al final se acaban depositando sobre el suelo, que si llueve al final se hace permeable hacia los acuíferos, contaminando al final el agua potable de la cual se nutren muchos centros de trabajo, con lo cual también hay que hacer una labor muy exhaustiva de controlar la calidad del agua, ¿no? Esto sería un poco, hay un modo de ver los riesgos más evidentes a los cuales han estado expuestos los profesionales que han estado allí desplazados. Aparte de esto, también quería mencionar o compartir con vosotros una serie de similitudes que he encontrado, ¿no? entre campos aparentemente tan diferentes como es la geología y la prevención, ¿no? Pues tienen muchos puntos en común. Por ejemplo, uno de ellos es la presencia en los medios. Tanto la geología como la prevención
es raro que aparezca en los medios, ¿no? Es decir, tiene que ser hechos muy puntuales, como puede ser la erupción del volcán de La Palma, para que realmente copen la actualidad, ¿no? En prevención pasa muy igual, solamente aparecemos en noticias, pues o no aparecemos, o si aparecemos es para fundamentalmente cosas malas, ¿no? Cosas negativas, cuando se produce un accidente y demás, ¿no? Esa sería la similitud, pero sí que ha habido una gran diferencia entre mis colegas los geólogos y nosotros los prevencionistas, que ha sido la forma en cómo han aprovechado ellos el momento de aparecer en los medios. Hemos tenido recientemente, en el último año y medio, 2 años, dos hechos muy excepcionales en España, ¿no? Que ha sido por un lado la pandemia y por otro lado la erupción de La Palma, ¿no? En la pandemia, los prevencionistas apenas hemos tenido repercusión, es decir, apenas hemos aparecido en los medios como expertos en seguridad laboral, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la erupción volcánica de La Palma, los geólogos sí han ocupado esa labor en los medios, ¿no? Es decir, ese espacio de convertirse y aprovechar la oportunidad de convertirse en referentes en lo que saben, ¿no? Como debe ser, efectivamente. Sin embargo, nosotros los prevencionistas en la pandemia, pues es verdad que no tuvimos todo el protagonismo que debimos tener, ¿no? Otra similitud es la formación de base. No sé vosotros, pero por lo menos en mi caso, en el colegio, en el instituto, biología y geología se daban a la vez en el mismo curso y a mí por lo menos casi todos los cursos, al final se hablaba más de biología que de geología, ¿no? Que se dejaba para el final de forma rápida y prácticamente de un plumazo, ¿no? Y además, otra cosa más, el profesor habitualmente no era geólogo, sino que era biólogo, ¿no? Con lo cual añade todavía más, hace más hincapié, ¿no? A esa falta de formación de base, ¿no? Y en cuanto a la prevención, pues peor todavía. No hay nada, ni se da prevención en los colegios, ni en el instituto, ni siquiera en la carrera. Hablo yo mismo, cuando terminé la carrera de ingeniero geólogo, pues al día siguiente iba a estar al pie de una máquina de sondeos o en una mina o en una obra civil y salí prácticamente sin ninguna noción de prevención. Menos mal que posteriormente hice el máster y algo aprendí, ¿no? Pero es una realidad que a día de hoy se sale del mercado laboral prácticamente sin ninguna noción en prevención, ¿no? En relación a esta escasa formación, pues ahí tenemos un ejemplo que saltó esta noticia, ¿no? Un poco incluso cómica, ¿no? De que un reportero se quema al tocar la lava del volcán de La Palma, ¿no? Y descubre que está caliente. Pues obviamente, es decir, si no te forman, si no tienes formación sobre ello, ocurre esto, ¿no? Llevado al ámbito de la seguridad laboral, si cambiamos la lava por ejemplo, una máquina y cambiamos a un reportero por un trabajador sin formación o sin experiencia, pues a lo mejor ya tenemos el ejemplo del típico accidente laboral, ¿no? Por un atrapamiento, una amputación y demás, ¿vale? De ahí la importancia de fomentar la formación. Otro punto en común entre la geología y la prevención es el uso de nuevas tecnologías. Hemos visto, ¿no?, las espectaculares imágenes que hemos visto del volcán gracias a los drones. Pues en seguridad laboral cada vez más se están utilizando los drones, ¿no? Si queréis saber más de la aplicación que pueden tener los drones, os invito a que veáis el Flutter Talk que hicimos el mes pasado, en el que participó mi compañera Carmen Alvarado y Juan Carlos Bajo, expertos ambos en drones, y donde vimos todas las aplicaciones que pueden tener los drones y cómo nos pueden ayudar en seguridad laboral para prevenir los riesgos, ¿no? Otra similitud es la existencia de mapas de riesgos geológicos y nuestras evaluaciones de riesgo. Es decir, existen mapas de riesgo geológico en la cual se valora qué riesgo existe a la hora, por ejemplo, de construir, ¿no? O tenemos estudios geotécnicos que valoran la idoneidad o no de construir la zona. Ese mapa de riesgo geológico sería lo que es nuestra evaluación de riesgo, nuestro mapa de riesgos laborales. ¿Qué ocurre? Pues que al final, tanto el mapa de riesgo geológico como nuestra evaluación de riesgo muchas veces no se tiene tan en cuenta como deberían, ¿no? Y muchas veces se construye en zonas donde no debería construirse y muchas veces nuestras evaluaciones de riesgos quedan almacenadas en un cajón y hay olvidadas, ¿no? Y ya para finalizar mi parte y dar paso a Julio, he encontrado una similitud que a mí me tiene realmente fascinado. Es la similitud entre la ley de Gutenberg-Richter y la pirámide de Beer, de prevención. No sé si pensáis que en España se producen muchos o pocos terremotos. Seguramente muchos de vosotros pensáis que, bueno, que aquí en España se producen terremotos muy esporádicos, a lo mejor ahora en La Palma más,
pero que lo habitual es que no se produzcan muchos terremotos. Bueno, pues si vamos al IGN, al Instituto Geográfico Nacional, estos son los terremotos de los últimos 30 días. Sorprende. Los puntitos amarillos son terremotos de magnitud pequeña y a medida que los círculos son más grandes y en color rojo-naranja, son terremotos pues ya de una dimensión que no son grandes, pero se pueden llegar a sentir, 3, 4 de magnitud. ¿Vale? ¿Qué dice ahí de Gutenberg Richter? Que la distribución de los terremotos son de tal forma. Es decir, si cogemos una escala de tiempo, la que sea, lo normal es que se produzcan muchos terremotos pequeñitos, algunos terremotos de magnitud media y solamente uno o dos de magnitud grande o muy grande. ¿Vale? Si cogemos la pirámide de Bert, vemos que es prácticamente trasladable. Es decir, si cogemos una estadística de accidentes de trabajo, la que sea, a nivel nacional, a nivel de una empresa, pues vemos que al final se producen muchos incidentes o accidentes leves, algún accidente ya serio que puede ocasionar baja y a lo mejor uno o dos muy graves. ¿Vale? Con lo cual encuentro una completa similitud entre la ley que rige un poco los terremotos y la pirámide de Bert. Esto quiere decir que al final la prevención, que tanta vuelta le damos a cómo prevenir los accidentes, al final se rigen por una ley de lo más básico de la naturaleza. Pues es una interesante reflexión que ahí os la dejo para que reflexionéis durante el fin de semana. A mí me ha parecido fascinante, la verdad. Y bueno, a continuación voy a dar paso a Julio López Gutiérrez, que como os comentaba en la introducción, es geólogo del IGME, Instituto Geológico Minero de España. Ha estado allí desplazado hasta ayer, que pudo volar por fin, gracias a que se lo permitieron la ceniza del volcán. Ha estado allí 20 días haciendo pues, multitud de labor científica e investigadora. Bueno, Julio, cuéntanos un poco cuál ha sido pues, tu experiencia, tanto tuya como de aquellos compañeros que habían estado allí trabajando a pie del volcán estos días. ¿Qué labor ha realizado el IGME allí? Cuéntanos. Bueno, pues nosotros nos hemos encontrado de repente con un fenómeno que prácticamente, vamos, nadie en el IGME había estado, aunque sí que habíamos visto coladas activas, volcanes activos, pero casi de visita, ¿no? Es decir, lo que es trabajar en un proceso como este, pues ha sido nuevo para nosotros, ¿no? Entonces, hubo que diseñar lo que es el tipo de trabajo un poco sobre la marcha, viendo lo que nos estábamos encontrando. Principalmente lo que hemos estado haciendo allí es, hemos abordado los trabajos desde dos puntos de vista. Uno es lo primero, que es la emergencia, es decir, dar apoyo a la emergencia, intentar prevenir cualquier desenlace fatal con la población, ese es el primero. Intentar prever el flujo de las coladas, por dónde iban a discurrir, y dar asistencia pues, a las autoridades, ya tanto civiles como militares o de seguridad ciudadana, ¿no? Ese es el primer punto y prioritario para nosotros. El segundo es el puramente científico. Somos un organismo de investigación y paralelamente a estas actividades que os he dicho, lo que hemos hecho ha sido recogida de datos, muestras de cenizas, de gases, de lava, de roca, y con ello pues vamos en tiempos futuros pues tenemos que procesar toda esta información y realmente comprender qué es lo que ha pasado en el volcán de La Palma, ¿no? Porque tiene unas características muy peculiares también. Desde el punto de vista de lo que es la tipología del proceso, es muy, se ha dicho, bueno, es muy normal, es un tipo stromboliano con episodios hawaianos, pero sí que hemos visto que tiene un comportamiento que se ha salido un poco fuera de lo normal, ¿no? Lo que es una superposición de fases, bueno, pues es lo que tenemos que ver ahora, con mucho tiempo, procesar toda esta información que tenemos. Nosotros, pues como os he dicho, hemos
estamos haciendo unos mapas de distribución de cenizas en toda la isla, tanto atendiendo a los espesores como a la composición de estas cenizas. También estamos recogiendo muestras de lava, tanto lava incandescente, hemos tenido que acercar a las cintas coladas y bueno, en algunos casos hemos enfriado las muestras de forma repentina con agua, en otras las hemos dejado enfriar al aire para ver la diferencia en la mineralogía. Y de esta manera también, con estas composiciones de las lavas y de las cenizas, intentar también en tiempo, claro, dentro de los tiempos que tenemos de operaciones, ver qué matices composicionales tienen estos materiales para poder ver en qué estado de la erupción estamos, ¿vale? Las erupciones volcánicas tienen unas fases teóricamente muy evidentes, tan composicionalmente y texturalmente, pero claro, tenemos que hacer una foto en cada momento con esos materiales para saber en qué punto estamos, para saber cuánto puede durar la erupción o si estamos en estados iniciales o ya muy avanzados. Y eso es básicamente lo que hemos estado y seguimos haciendo. Yo me volví ayer mismo. Estuve muestreando hasta las 4 de la tarde. Muy bien, bueno, todas las fotos que estáis viendo, que estamos compartiendo ahora, son fotos que ha tomado el propio Julio y que ha tenido la deferencia de compartirlas con nosotros. Y bueno, son fotos, como veis, espectaculares y, digamos, más al pie del volcán, imposible. Bueno, Julio, ¿cómo es el volcán de La Palma? Es decir, cuéntanos un poco más de forma particular cómo es el volcán de La Palma. Si tiene alguna característica especial, hay algo que lo haga diferente respecto a otro tipo de volcanes que ya hayáis estudiado, en fin. Sí, bueno, pues el volcán de La Palma, como os he comentado antes, y bueno, tú también lo has dicho al comienzo de la presentación, pues se podría enmarcar dentro de los tipos de erupción correspondiente a una erupción de tipo stromboliano con episodios hawaianos. Y bueno, ¿qué significa eso? Pues los volcanes strombolianos se caracterizan por tener una explosividad comparado con otros relativamente baja, digamos que baja media. Ello se debe a que los materiales, las lavas, no son excesivamente viscosas, no son excesivamente ácidas. De hecho, las lavas que estamos encontrando están subsaturadas en sílice. Bueno, entonces la cantidad de gases que llevan, que el material lleva disuelto, porque se encuentra disuelto, escapan con relativa facilidad, ¿vale? Cuanto más dificultad tiene el gas para salir del magma, más explosividad tiene. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pues las emisiones de gas son, como se pueden ver en algunas fotos, son espectaculares. Significa que el magma se desgasifica con cierta facilidad. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que luego también hay otros episodios que son hawaianos, ¿vale? Hawaianos, eso significa tipo de erupción con una lava muy fluida. Bueno, en este caso no hay ninguna foto. Bueno, se pueden ver episodios incluso de ebullición de la lava con burbujas, un material extremadamente fluido. El volcán pues, tiene una distribución de una parte superior, que es por donde se produce la desgasificación, que es lo que veis en esta foto ahora mismo, esa lanza térmica que llamamos nosotros de la parte superior, que está constituida por piroclastos. Aunque lo ves ahí encendido, eso no es lava, es material sólido, material piroclástico proyectado en altura a muy alta temperatura. ¿De acuerdo? Estamos hablando de temperaturas que hemos medido en lavas en torno a los 1200, 1250 grados. ¿Vale? En el interior es más elevada incluso. Y luego, esa es la parte de desgasificación, pero luego en la parte inferior, si veis, hay a partir de un punto empieza a emitirse coladas de lava muy fluida. ¿De acuerdo? Eso significa que en la parte media del edificio hay un lago de lava realmente. Ese lago de lava a veces desborda o incluso a veces el edificio se rompe por la parte media y fluye a través de tubos, ¿vale?
de tubos tal cual. Son como auténticas cascadas de lava que salen a media madera. Y una de las características que tiene, que hemos encontrado en este volcán es una, como también os comentaba antes, es una superposición de fases. Normalmente un volcán corto, un volcán de poca duración, lo que ocurre es empieza con una desgasificación, una emisión de lava y luego lo que llamamos es un desollinado del volcán, que es una limpieza de lo que es el conducto volcánico con los últimos gases que quedan en la cámara magmática. Y es una producción de una ceniza muy negra, ya sin emisión apenas de lava. Esto ha ocurrido en el volcán de La Palma pues, varias veces consecutivas. Es decir, hemos pasado por estas 3 fases unas 4 veces, yo creo recordar. Significa que cuando parece que el volcán lleva una evolución normal, llega a lo que sería un estadio ya final de la erupción, hay una reentrada de material mantélico que viene de la xenosfera y de nuevo la cámara magmática se presuriza y vuelve a empezar. Cada vez que ocurre algo de esto, cambia absolutamente la fisonomía del volcán. Se producen colapsos del material poco consolidado del cono, la lava empieza a salir por otro lado, las coladas se dirigen hacia otros puntos de la isla. Sí, y esto lo hemos encontrado 4 veces. Esa es la peculiaridad más que estamos encontrando más marcada en este volcán. ¿Y ha habido algo? Es decir, todavía es pronto porque obviamente ahora habéis cogido muestras todos estos días, ahora tenéis que analizarlas, tenéis que hacer todos los estudios, pero ¿ha habido algo que desconocíamos en torno a los volcanes y que el volcán de La Palma nos ha facilitado? Es decir, ¿ha habido algún matiz diferente, no diferente, sino mejor que os haya permitido saber algo más que hasta ahora no se sabía con certeza? Bueno, en principio, de momento tenemos que ver, como bien has dicho, tenemos que analizar los materiales que estamos sacando, que también, bueno, lleva bastante tiempo. En principio no hay nada que se salga de lo normal, más allá de esa superposición de fases, ¿no? Que, bueno, también se han producido en otras erupciones en otra parte del mundo, ¿no? Yo creo que es una erupción muy, muy normal, es decir, muy típica. No, casi más lo que estamos aprendiendo es de la propia gestión de la emergencia. Es decir, desde el punto de vista de gestión de emergencia a largo plazo, esto es único, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, más allá de, por ejemplo, el COVID, sí, evidentemente ha sido un estado de emergencia, bueno, de hecho continuamos todavía, ¿no? El más largo que se ha producido en nuestro país, pero en este caso es una fuerza bestial de la naturaleza concentrada en un espacio muy reducido, con una destrucción que si no se ponen en las medidas pues puede ser devastadora, ¿no? Y yo creo que sobre todo más el aprendizaje que estamos teniendo con respecto a esta gestión de la emergencia y la aportación de la ciencia a esta gestión de la emergencia. Acabas de hablar de algo muy interesante que es la gestión de la emergencia, ¿no? También conviene destacar que bajo mi punto de vista, se ha actuado bastante bien previo a la erupción. Es decir, se tenía ya bastante controlado al volcán en cuanto a que se estaba detectando que había una actividad sísmica más de lo habitual y eso nos hizo estar preparados antes de la erupción, que eso también tiene mucha culpa de que no haya habido ningún tipo de daño personal, ¿no? Más allá del daño material que ha sido bastante. ¿Qué medidas a partir de ahora, bueno, actualmente, y qué medidas sobre todo de cara al futuro debemos seguir adoptando? Es decir, entiendo que se debe continuar, por ejemplo, continuar monitorizando el volcán, ¿no? Es decir, no se puede dejar olvidado, es decir, hay que estar con 5 ojos sobre el volcán para anticiparnos también a futuras erupciones también, entiendo. Sí, por supuesto. De hecho, cuando comenzó la erupción, nosotros ya teníamos en campo un equipo, tanto de drones como de geólogos de campo. Eh, entonces, es decir, de hecho, esos compañeros vieron cómo surgía la primera boca del volcán, allá donde no había nada. Ahora estáis viendo en las fotos que habéis estado viendo, se ve un pedazo de montaña tremenda de 400 metros.
pero eso realmente era una loma suave sin ningún tipo de relieve. Entonces, bueno, evidentemente, la gestión de la emergencia comenzó antes de que empezase. ¿Pero por qué? Pues porque ya había signos que indicaban que algo estaba ocurriendo, ¿no? Las Islas Canarias, bueno, tienen una red de observación sismológica muy densa y muy sofisticada, y una red geodésica también de control de la deformación del terreno. Esto se monitoriza en tiempo real en muchos puntos de las islas. En este caso, pues lo que se empezó a observar antes del comienzo de la erupción fue un incremento tremendo de la actividad volcánica, una actividad volcánica que ya se estaba viendo que se estaba incrementando desde hace ya aproximadamente 4 años, así que no es algo nuevo que ha surgido ahora. Ya se sabía que algo se estaba cociendo allí en La Palma, lo que no se sabía era el momento en el cual iba a entrar en erupción. Hasta casi días antes, cuando ya se vio que los terremotos empezaron a tener una profundidad muy somera. Es decir, los últimos terremotos previos a la erupción se produjeron escasamente, los hipocentros se encontraban a 3-4 kilómetros de profundidad, que eso es nada para un sismo. La cámara magmática en este caso se encuentra a 12 kilómetros 12-15 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, terremotos a 2-3 kilómetros prácticamente dieron la pista de que iba a ocurrir, ¿no? El punto exacto, pues todo se sospechaba a que iba a ser la zona de Cumbre Vieja, pero tampoco se sabía exactamente el lugar. Ya teníamos también compañeros que llevan trabajando años en la isla de La Palma en aspectos estructurales. Entonces, sí sabíamos las directrices principales por las cuales, en caso de haber una erupción, podía ocurrir, y se han cumplido, vamos, con exactitud milimétrica casi. Es decir, sabíamos que la dirección noroeste-sureste era la principal en esta isla, y había unas tensiones que eran propicias para que estas fracturas estuviesen abiertas. Por lo tanto, eso ayudó, por supuesto, a la gestión de la emergencia, desde el minuto cero, vamos. Y bueno, aparte de ese accidente leve que sufriste, ¿no? Porque te caíste, Sí, que afortunadamente no tuvo mayor consecuencia. sí. Quería también que nos comentaras tu perspectiva en cuanto a la prevención de riesgos laborales. ¿Cómo lo viviste allí a pie del volcán? Eso es complicado. Vamos a ver, aquí tenemos una serie de materiales que son peligrosos, potencialmente peligrosos, o muy peligrosos, ¿no? De hecho, hay zonas, las autoridades, sobre todo la UME, la Unidad Militar de Emergencia, que quiero desde aquí ya remarcar el papel que han tenido, que es increíble. Es decir, sobre el terreno y dando apoyo a los investigadores, poniendo todos los medios disponibles, y ellos son los que van con mucha diferencia por delante del resto de la sociedad en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Ellos se están expuestos en su trabajo, es eso, es la gestión de múltiples emergencias de cualquier tipo, medioambientales o industriales, tecnológicas. Por lo tanto, nosotros llegábamos allí y prácticamente con lo opuesto, y ellos fueron los primeros que nos empezaron a asesorar de cuáles eran las medidas para protegernos de estos riesgos, de esos peligros, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues por supuesto sabíamos que teníamos que llevar equipos de protección personal, tanto por peligros mecánicos, como pueden ser, como bien has comentado anteriormente, caída de objetos, peligros químicos. Sabíamos, eso sí sabemos nosotros, que la emisión de gases como el dióxido de azufre o gases ácidos, emisión de partículas de muy pequeño tamaño, eso sí sabíamos que se podía producir. La equipación para protegernos, pues la general es muy sencilla, es decir, casco, gafas, eso es de perogrullo,
pero la parte más técnica la desconocemos absolutamente. Sobre todo quería remarcar el uso de las máscaras, ¿no? De las máscaras tanto de protección contra partículas finas como de químicos, ¿no? Lo que sí yo he percibido allí es un desconocimiento absoluto por parte de, más allá de la gente de la UME, del personal de la UME, pues tanto de policías, guardias civiles, científicos, prensa, la gente iba con lo que podía y como buenamente podía, ¿no? Te encontrabas delante de coladas, pues agentes pues eso, de guardia civil o de policía intentando controlar a la gente, que la gente se metía en las coladas. También hay que tenerlo en cuenta, era una novedad y no eran conscientes del riesgo que ello supone. Y estos agentes, en muchos casos, veías que estaban con máscaras quirúrgicas, pensando que tenían algún tipo de protección. Pero incluso con los medios de protección algo más sofisticados, como pueden ser las máscaras de gas, que todas llevan unos filtros. Los filtros son específicos para sustancias específicas. Entonces, el hecho de llevar una máscara con un filtro que te han dado que no sabes realmente para qué vale, porque a ti te dan unos filtros, tú los enroscas y ya está, piensas que estás protegido contra todo, eso es falso y es casi más peligroso que no llevas nada. Creo que te lo comentaba anteriormente, Carlos. Porque tú, bueno, cuando te acercas a estas zonas de riesgo, pues empiezas a percibir olores, picores en los ojos, que ya te ponen en alerta y dices, no, yo aquí estoy en peligro. Cuando tú vas con una máscara de gas que te quita el olor, por ejemplo, tú no percibes tú no tienes esta sensación. Pero hay sustancias que son nocivas y que tu filtro, como no es específico, no te lo va a quitar. Y se pueden dar casos, como hemos visto allí, de gente que va con máscaras a lo mejor solamente para partículas finas o para, no sé qué, poner ejemplo, para el dióxido de azufre, pero por ejemplo no para mercurio. Y hay emisiones de mercurio y hay emisiones de arsénico. Pues la falta de formación es lo que más me ha llamado la atención. Es decir, a ti te dan un equipo, pero no tienes formación sobre para qué vale ese equipo, ni cuáles son las condiciones de uso de ese equipo, ni tiempos de exposición. Los filtros no son eternos. Un filtro tiene una vida que va a depender del tipo de sustancia, la concentración de esa sustancia y del tiempo de exposición a esa sustancia. Yo no me puedo tirar 2 meses con un filtro, si no lo... No. El cambio del filtro pues va a depender de cuánto has estado metido en esos medios. Así es. Lo que tú dices, al final la falta de formación al final lo es todo, ¿no? Totalmente. Bueno, pues antes de pasar a las preguntas de chat, que ya hay alguna, te voy a pedir que hagas un poco, que te lances a la piscina, es decir, sabiendo que es muy difícil aventurar qué va a pasar con el volcán, cuál va a ser el futuro más inmediato, que nos digas qué piensas, es decir, hasta cuándo va a durar la erupción, si está próxima que pare de expulsar lava, en fin. Obviamente, como te comento, esto es muy difícil, no hay nada certero, pero bueno, según tus Bueno, nociones. bueno, pues como os he dicho antes, ha pasado por varias fases en las cuales se ha dicho el volcán está acabado ya y hay una reinyección de magma. Yo soy de la opinión que mientras que haya sismicidad, va a haber volcán y sismicidad sigue habiendo. Viviendo allí, estos 21 días que he estado, pues la tasa de volcanes, perdón, de sismos con magnitud entre 4 y 5, pues por lo menos que yo haya sentido, puede ser de 4, 5, 6 al día, ¿vale? De eso que se mueven todas las paredes de donde estés. Mientras que haya sismicidad va a haber volcán y sismicidad sigue habiendo. Lo que tú ves en apariencia, muchos expertos también se lanzan a la piscina, yo creo que de una forma un poco temeraria, ¿no? Al decir, ya se está acabando, ¿no? Se está acabando porque la emisión de lava ha disminuido. Al día siguiente vuelve a emitir más lava, ¿no? Te digo, te cambia la fisonomía del volcán completamente. Yo personalmente no me atrevo a decir cuándo, porque he pasado ya, pues te digo, por 4 etapas de decir se ha acabado. Rasgos que sí que he visto en los últimos días, pues en las cenizas, que es en lo que nos estamos fijando últimamente.
estábamos viendo la aparición de cristales de feldespatoides, que eso sí nos indica que en la evolución del magma pues, puede estar saliendo el magma eh, más maduro, ¿no? El más evolucionado. Claro, si mañana hay otra inyección desde el manto, todo esto que te estoy diciendo es vuelta a empezar, es como el día de la marmota. Empezamos de nuevo con una inyección y el magma evolucionará de esa manera, como os he comentado, y la erupción evolucionará de esa manera. Y el cono que tenemos ahora colapsará, habrá otro centro de emisión. No se puede decir. Y el que lo diga, no sé, no sé en qué criterio utiliza para decirlo. Yo con toda la sinceridad del mundo. No, está claro, es decir, hasta donde se sabe y lo que se sabe hasta el momento, claro. Ujú. Pues pasamos, si quieres, Julio, a las preguntas del chat, que hay algunas. Mira, te lanzo la primera. Carmen Alvarado, que es compañera nuestra y además también es del mundillo porque es ingeniera de minas. Dice Julio, en cuanto a prevención, habéis sido usuario de EPIs de alta protección en condiciones extraordinariamente extremas. Pregunta, ¿han notado alguna deficiencia de alguno en cuanto a aislamiento previsto, ajustes, holguras? Y continúa, dice, si es así, ¿le habéis comunicado al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a su grupo específico sobre EPIs? No, en principio, el material que a mí me han dado ha funcionado a la perfección, tanto de gafas como de, bueno, el casco es que era mío, yo practico escalada y me llevé mi propio casco que sí que me ajusta perfectamente, ¿no? Pero no, lo que es sobre todo el más sofisticado que hemos utilizado son las máscaras y la verdad es que no, el ajuste ha sido perfecto y las gafas también, no hemos tenido ningún problema. Ujú. Pregunta también Carmen si habéis tenido que utilizar en algún momento dosimetría personal frente a gases tóxicos. Es decir, algún Sí, tipo de medición. sí, sí, sí. Es obligatorio para nosotros cada equipo de trabajo tiene que llevar detectores Pues claro, no puede llevar para todos los gases, para los gases previstos. Llevábamos de hecho nos han saltado las alarmas múltiples veces, tanto para dióxido de azufre como metano, como cloro. Y nos han saltado todas, es decir, en algún momento. Eso lo que te indica es que te salta y tú sabes que con los tipos de equipos que llevábamos de protección, pues teníamos una exposición dentro de esos márgenes los cuales hacen saltar estas alarmas, pues tenemos tiempos de exposición de 15 minutos. Por lo tanto, sales corriendo directamente. El coche siempre lo tenemos puesto en posición de escape y en cuanto salta la alarma se para todo, sueltas las muestras que estés cogiendo, todo el mundo además eso está muy mecanizado. La verdad es que es un protocolo que nos ha enseñado la UME, nadie nos ha formado en ello. Es decir, como allá donde fueres, a lo que vieres, cuando saltan los detectores, tú ves que el personal de la UME sale como alma que ha visto el diablo y nos dice que todo el mundo para afuera, te montas en el coche y te vas, hasta que deja de sonar la alarma. Y Me ya volvemos en comentabas, otro momento. me comentabas también en la conversación que hemos tenido previamente que también nos iban a hacer en el cabello, ¿no? Mediciones de arsénico, ¿no? Me Sí, comentabas. eso nos ha comentado sí, un compañero que lo ha gestionado en el Instituto de Salud Carlos III, pues nos van a hacer unas pruebas para realmente saber a qué exposición hemos estado sometidos, porque tampoco lo sabemos. Ya sabemos que llevamos protección, pero por lo menos con esos detectores de gases, si sabemos los momentos en los cuales ha saltado el alarma para esas sustancias, pero puede haber más sustancias, ¿no? Por ejemplo, que no, para las cuales no llevábamos tampoco detectores. Vale, pregunta también, espera, que me he perdido un poco, aquí, José María Pérez Sastre. Una cosa que también se ha comentado estos últimos días, que era el hecho de bombardear el volcán para redirigir las coladas, ¿no? Y pregunta si eso realmente es algo factible o es más bien una idea de ciencia ficción. Y hasta qué La punto ciencia es viable. ficción es algo similar como ponerte a barrer el desierto en una escoba. Es algo, no. Las coladas además tienen un comportamiento que, a ver, si no has estado delante de una colada activa, no sabes. Es decir, realmente la persona que dijo eso, creo que no ha estado delante de una colada. Eso es imparable.
Estamos hablando de frentes que pueden tener entre 15 y 20 metros, que además tiene un comportamiento. Has comentado algo sobre las coladas, que eso precisamente sí lo hemos visto ahí. Es una de esas. No, en ese momento cuando lo has preguntado no he caído, pero es el funcionamiento mecánico de la colada. Como bien has dicho, la colada comienza rellenando lo que es la topografía previa, pero lo que sí hemos detectado es que la parte superior de la colada se comporta de una manera completamente distinta. Es decir, hay un plano de cizalla entre la parte inferior, la que rellena la topografía, y luego la parte superior que tiene un comportamiento completamente errático y es a favor de planos de cizalla. Entonces, en muchos casos es imprevisible por dónde va a discurrir y sobre todo las dimensiones lo hacen inviable. Es un material además que frente al bombardeo poca utilidad puede tener porque es un material muy dúctil. Es decir, es un material que se va a deformar ante una explosión, pero un poco más que una ligera deformación. Es decir, yo lo veo una tontería, siendo claro. Sí. Pregunta también Rafael Reyes, que es consultor en prevención de Fraternidad Murrespa. Si no se han marcado unos límites físicos que marcaran la obligación de uso de protección respiratoria frente a vapores y partículas con respecto a usar solo protección de partículas FP2. Porque dice que lo que se ha visto en la tele son, como tú me has comentado, que son fundamentalmente mascarillas FP2. Sí. Allí vamos a ver, vamos, me imagino que se está refiriendo de cara al personal que está trabajando, ¿no? Sí. En la emergencia. No, allí realmente nosotros todos tenemos la obligación de llevar todos los que estamos trabajando allí, tener abiertos unos grupos de WhatsApp. La comunicación básicamente ha sido por WhatsApp. Uno de ellos es seguridad en la erupción, en los cuales nos iban dando los avisos de lo que hubiese en cada momento en puntos concretos de las zonas de exclusión, ¿no? Y, por ejemplo, cuando saltaba la alarma por partículas menores de 10 micras, por ejemplo, pues nos daban el aviso. Entonces decían, oye, obligatoriamente, claro, máscara FFP2, preferiblemente la 3, ¿no? No había un protocolo como tal, es decir, eran avisos sobre la marcha pues tenéis que utilizar obligatoriamente este tipo de mascarilla y preferiblemente la máscara completa. Mm. Pero como tal, un protocolo como tal, no, o por lo menos no nos han formado sobre un protocolo que existiese. Mm. Pregunta también Mar Morales, que es nuestra directora del departamento, que en cuanto a la vigilancia de la salud, si está previsto que os hagáis algún tipo de reconocimiento médico después de esta exposición. Tú has hablado ya de que van a analizar el arsénico, ¿no? Sí. Pero aparte de esto, ¿está previsto que se haga uno más? Es decir, algún tipo de... Hasta donde yo llego es solamente este de arsénico y ha sido por iniciativa de un compañero, ¿no? Que tiene sus contactos con el Instituto de Salud Carlos III. Tenemos las revisiones médicas obligatorias anuales, que de hecho, bueno, yo he tenido que anular 2 de ellas porque estaba precisamente ahí en La Palma. Tengo la próxima el día 11 y la verdad es que no sé si vamos a tener un protocolo específico. Porque bueno, las indicaciones que yo di fueron previas es decir, para el reconocimiento médico, sí que nos preguntan si hemos estado expuestos a, que sea, a radiaciones ionizantes o a metales pesados en nuestro trabajo diario, ¿no? Entonces, bueno, para la revisión en concreto, la mía, la particular, la de este año, fue previa, las especificaciones son previas a la revisión de La Palma y a ese trabajo que he estado realizando últimamente. Entonces, yo a partir del lunes que ya me incorporo allí al ICME, pues lo primero que haré será ir a hablar con nuestro departamento de prevención de riesgos para ver si precisamente esto, quería consultarlo con nuestra compañera Miriam, a ver si hay posibilidad de hacer algo más específico en el reconocimiento médico. Mm. Perfecto. Pregunta también Rafael Reyes. Dice, ¿se monitorean
estos contaminantes para informar de la necesidad de usar unos EPIs u otros? Es decir, entiendo, Rafa, y si no me corriges en el chat, que lo que quiere decir es si dependiendo del gas que el volcán expulse, si hay algún tipo de información en cuanto a si es un tipo de máscara u otra, algún tipo de filtro específico en función del contaminante al cual se está realmente expuesto en ese momento, ¿no? Yo no lo he visto. Es decir, no se sabe que hay emisiones de gases concretos, pero hay la modificación, por ejemplo, del dióxido de azufre, esa sí se realiza. Eh, y se supone que todas las máscaras que se utilizan, las máscaras específicas que utilizamos, son válidas para el dióxido de azufre, pero se supone. Realmente no hay una norma. Es decir, tú cuando pasas una zona de exclusión, tienes que pasar por controles de la Guardia Civil o de la policía. Ellos simplemente te preguntan si llevas EPI. Entonces tú dices, sí, llevo EPI. Y lo enseñas, pero no se comprueba Claro. el tipo de filtros que se lleva. Yo creo que hombre, también, vamos a ver, es una emergencia y hay que actuar con mucha rapidez, porque si no podrían haber ocurrido desgracias, ¿no? Mm, Yo creo que de todo esto es donde vamos a aprender y se tienen que establecer protocolos, por supuesto. Esto que se está comentando es de obligado cumplimiento casi. Es decir, ya a partir de cara a próximas emergencias de ese estilo, tenemos que rehacer todo y ir ya con las cosas aprendidas, con la lección aprendida. Aquí estamos aprendiendo. Mm. Elena Cano también pregunta una pregunta similar. Dice, ¿existe algún punto de información público sobre el tipo de contaminantes que se estén emitiendo con el fin de que una persona con conocimiento en selección de EPIs pueda recomendar los filtros? Hasta donde yo llego no No tiene nada, ¿no? lo desconozco, no lo sé. Yo creo que no, pero yo creo que no. Perfecto. Otra más, Rebeca García, también compañera nuestra de nuestro departamento, dice, por lo que dices, no hay un plan de actuación coordinado entre las diferentes agencias que están ahí trabajando. Hombre, plan coordinado, sí. Es decir, vamos a ver, plan coordinado científico o no sé si se refiere a aspectos científicos o aspectos de seguridad o... Yo creo que más bien de seguridad, entiendo yo, ¿eh? Si no, también Ah, Rebeca por el chat nos corriges sí, también. vale. Con respecto a seguridad, nosotros recibimos instrucciones simplemente de momentos en los cuales tenemos que salir de zonas concretas. Eso es por emisión ya muy elevadas de algún gas, es decir, como por ejemplo el dióxido de azufre, ¿no? Si hemos tenido alarmas que nos han comunicado que tenemos que salir pitando de zonas concretas, ¿no? Coordinación, yo creo que hombre, no es que haya descoordinación, coordinación hay, que puede ser mejor, por supuesto, pero coordinación sí que hay. Es decir, tú no entras en una zona de exclusión, por ejemplo, la seguridad, cada vez que pasamos a una zona de exclusión hay que comunicar qué equipo pasa, con cuántas personas pasan. Cuando sales tienes que comunicar que estás saliendo, porque de hecho se ha dado algún caso de algún equipo que se le ha olvidado comunicar que salían de una zona de exclusión y montarse un dispositivo de búsqueda de esas personas, porque claro, al final eres tú el que comunicas, tú mediante WhatsApp dices, estoy entrando en zona de exclusión número tal y somos 4 personas con una matrícula, un coche con matrícula tal. Y cuando sales tú mismo eres el encargado de decir, estoy saliendo, claro. Pues se dio algún caso que montaron un dispositivo y esas personas ya no estaban, simplemente se le había olvidado informar de que habían salido de la zona de exclusión. ¿Vale? Así que coordinación hay, que puede ser mejor, sí, claro. Vale, pregunta Silvia Santiago, esta creo que es para mí, pues se centra más en prevención. Dice, vemos fotos con monos de poco uso y fotos con prendas de protección a altas temperaturas. ¿Hay alguna medida general en relación a las prendas de ropa por las cenizas o por buen ambiente? ¿Alguna posible afección? Y luego también pregunta, también se ha hablado de mascarillas FFP3, mejor que FFP2. ¿En qué actividades? Recomendaciones generales para actividades a intemperie en la isla. Ahora, en cuanto a los monos, pues yo creo que es fundamental que el mono no usarlo durante mucho tiempo, quiero decir, que no se acumule durante varios días, porque al final la ceniza se acaba acumulando en el mono
Y al final, pues lo que queremos evitar precisamente es el evitar ese tipo de respirar ese polvo, ¿no? Esas cenizas. Con lo cual, bajo mi punto de vista, por lo menos, una buena medida debería ser reemplazar el mono frecuentemente, ¿vale? Y en cuanto a posibles afecciones a la piel, sí se han descrito algunas afecciones en cuanto a irritaciones puntuales de forma muy leve. Yo por lo que he leído y he estado un poco investigando, sí que ha habido algún caso de que se han producido irritaciones superficiales a la piel, pero de forma muy, muy leve. El mayor problema de la ceniza, sobre todo, es a nivel ocular y a nivel respiratorio. Y en cuanto a las mascarillas, la recomendada al menos es la FP2. La FFP3 obviamente garantiza un poquito más de seguridad, pero bueno, con una FP2 estaremos cubiertos. Yo lo utilizaría fundamentalmente cuando hay exposición evidente a ceniza volcánica. Por ejemplo, hemos visto trabajadores que se dedican a la labor de limpieza de viales con sopladoras y demás, en la cual ese polvo se levanta, pues ahí fundamental utilizar mascarillas FP2. Pasa un poco con la pandemia, es decir, evitar ese tipo de mascarillas que sabemos que no son seguras, que no te protegen a lo mismo, es decir, que pues, mascarillas quirúrgicas, mascarillas de tela, o como decía antes Julio, utilizar mascarillas que están indicadas para gases y no para partículas, ¿no? Yo creo que una FP2 es idónea para protegernos frente a las cenizas volcánicas, ¿no? Perdona, yo ahí Eh, quería matizar que también está el reemplazado de esas máscaras, de estas mascarillas, porque sí veías personal que iba con las mascarillas negras prácticamente. Las blancas ya eran negras y las negras por dentro eran más negras todavía. Es decir, creo que ahí también la gente debería ser consciente que por el hecho de llevar una mascarilla, que la mascarilla tiene un uso, una vida, y dependiendo de la posición a la que estés, hay situaciones en las cuales estabas realmente como metido entre la ceniza y metido entre estas nubes que estáis viendo en esta foto, no la blanca, que son gases, pero las negras, que son ceniza, acaban bajando y nosotros decíamos, teníamos la lluvia de ceniza de las 7 de la tarde, esa era fija en las zonas donde estábamos trabajando, ¿no? Y realmente estás envuelto en ceniza. En ese caso, yo creo que ni siquiera la FFP2 ni la FFP3 debes llevar máscara con filtro, honestamente, porque estás embutido en la ceniza. Si no, ese tipo de máscaras, las FFP2 y la FFP3, ante esa situación puede estar, como quien dice, minutos. y luego, En- lo que también decías, es decir, saber cómo utilizar los EPI, es decir, saber que no tiene ningún tipo de holgura, en fin, el mm, mantenimiento del EPI y demás. Y bueno, no hay ninguna pregunta más. Termina Elena Cano con una reflexión que yo comparto plenamente, que dice, después de esta experiencia, igual debería plantearse una mejora en la formación universitaria sobre prevención. Los geólogos deben tener conocimientos de los riesgos, espera, me he perdido, de los riesgos, medidas preventivas adecuadas o protocolos según el caso. Son riesgos graves con el riesgo de accidentes y enfermedades graves. Pues yo lo comparto plenamente que prácticamente cualquier formación universitaria debería por lo menos incluir algún tipo de formación también en prevención. Y ya por último, ante una pregunta de Raquel Domínguez, dice, en cuanto a la población general, ¿se están dando recomendaciones de uso de mascarilla? Yo sí lo he escuchado en los medios y demás, que no sé, recomendaciones que aparte de la mascarilla, también se eviten hacer todo ese tipo de tareas que levanten polvo, además de sellar puertas y ventanas para evitar que entre esa ceniza del exterior. No sé tú allí, Julio, cómo la has vivido, es decir, la población general allí de La Palma, cómo de concienciada está en cuanto al uso de mascarilla allí por las cenizas. Pues al principio más y luego la gente se va relajando. Entonces, a no ser que sea muy evidente, que sea, como os estoy diciendo, hay días que es una auténtica ducha de ceniza, te cae encima como si fuese lluvia, pero a veces saltaban las alarmas por partículas muy finas y prácticamente no se aprecian. En esos casos, pues la gente normalmente no llevaba mascarillas. Casi más, yo creo que la gente llevaba más todavía la máscara por el tema COVID que por el tema partículas, es curioso. Y Ujú. bueno, te van preguntando porque nosotros sí que la verdad es que íbamos protegidos, bastante protegidos. Entonces la gente cuando te ve
pues se asusta y dice, pero ¿realmente es necesario? Y claro, tú vas diciendo, tú vas recomendando a la gente, pero sobre la marcha, pues, dices, pues sí, pues, por supuesto, ponte la mascarilla. No por el COVID, sino por las partículas. Bueno, por el COVID y por las partículas. Es decir, para ambas cosas, pero bueno. Muy bien, Julio, pues no hay ninguna pregunta más. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, sobre todo agradecerte el esfuerzo que has hecho por estar aquí con nosotros después de dificultades que has tenido para regresar a la península, ¿no? Por el vuelo. Y bueno, saber que estabas ayer a pie del volcán y hoy tenerte aquí con nosotros con información de primera mano, pues ha sido un auténtico lujo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, ya para cerrar, simplemente comentaros, bueno, agradeceros a todos vuestra asistencia, espero que haya sido de interés, ¿no? En una temática tan particular como es esta, ¿no? Y tan de actualidad. Y también aprovecho para comentaros una acción solidaria que ha puesto en marcha Más Compromiso. Una alianza de mutuas, entre la que está Fateneo Prespa, MC Mutual y Asepello, en la cual a través de Cruz Roja, pues bueno, podemos colaborar para intentar paliar en la medida de lo posible el daño que han sufrido pues todos los palmeros, ¿no? Y desde aquí, pues bueno, nuestro mensaje de ánimo y de fuerza para todos ellos y que seguro saldrán adelante. Muchas gracias a todos y es bueno, como he dicho, espero que os haya gustado y ha sido vuestro interés. Muchas gracias.